En la pantalla, la ley se aplicaba con orden, pero en los pasillos de la cadena NBC, las reglas de juego eran brutales. Mientras los fiscales de la ficción ganaban juicios perfectos, en las oficinas de producción se ejecutaban sentencias corporativas sin piedad. Bienvenidos a los expedientes ocultos de la serie original de La Ley y el Orden. Durante más de 30 años, nos vendieron la idea de que la rotación de actores era para refrescar las historias, pero la verdadera purga ocurría en los contratos. Despidos fulminantes por exigir salarios justos, actrices empujadas al colapso nervioso y un creador, Dick Wolf, que gobernaba con una máxima implacable, prestada de la historia. Los cementerios están llenos de personas indispensables. ¿Sabías que uno de los directores más prolíficos del show terminó condenado por un crimen aberrante? ¿O que la salida de los rostros más queridos de la serie fue en realidad un castigo directo del estudio? Durante los primeros 3 años, La Ley y el Orden era literalmente un club de hombres. No había ni una sola mujer en el elenco principal, pero en 1993, los ejecutivos de la cadena NBC soltaron una amenaza directa que cambiaría el ADN de la televisión. O meten personajes femeninos para atraer más audiencia, o cancelamos el show hoy mismo. Para Dick Wolf, no era una opción creativa, era un asunto de supervivencia. Pero la televisión es un negocio que suma cero. Para que entraran mujeres, 2 actores tenían que pagar el precio. Sin previo aviso y teniendo un desempeño impecable, Dan Florek y Richard Brooks recibieron la peor llamada de sus carreras. Sus salidas fueron un recorte sin anestesia. Lo más curioso es cómo lo manejó la ficción. En las pantallas no hubo escenas de despedidas ni abrazos emotivos. Al iniciar la siguiente temporada, simplemente ya no estaban. Años después, la serie justificó sus ausencias. El capitán Cragen había sido transferido a una oficina anticorrupción, mientras que el fiscal Paul abandonó el gobierno para convertirse en un cotizado abogado defensor. En el set real, este movimiento infundió un frío terror en el resto de los actores. Quedó claro que el talento no garantizaba la permanencia, si las cuotas demográficas dictaban lo contrario. Las sillas vacías fueron ocupadas por la teniente Anita Van Buren y la fiscal Claire Kincaid. El show se salvó de la cancelación, pero la ilusión de que existía lealtad laboral se rompió para siempre. Aunque el actor Richard Brooks reapareció varias veces en la serie original, esta vez como abogado defensor privado, regresó para enfrentarse en el tribunal a sus antiguos jefes y compañeros, defendiendo causas de discriminación y derechos civiles. Su personaje evolucionó y se volvió más crítico con el sistema judicial. Para 1995, el detective Mike Logan era el pilar absoluto del programa. El actor Chris Knott le daba a la serie el magnetismo rudo que las audiencias devoraban. Sin embargo, tras 5 años acumulando éxito, Knott consideró que su cuenta bancaria debía reflejar ese estrellato. El actor exigió un aumento salarial considerable, rompiendo la regla de oro de Dick Wolf. En este set, nadie es más grande que el formato. La respuesta del productor fue implacable. En lugar de sentarse a negociar, aprovechó que el contrato expiraba para sacarlo del juego. Para justificar su salida en la ficción, la trama ejecutó un castigo ejemplar. Tras perder los estribos y propinarle un puñetazo a un político corrupto frente a la prensa, Logan fue desterrado de Manhattan y enviado a la unidad de disputas domésticas en Styler Island, el peor castigo para un detective de homicidios. Wolf pensó que la historia terminaría ahí, pero subestimó la furia de los fanáticos. Las oficinas de la cadena NBC se inundaron con cartas de protesta, exigiendo el regreso del policía rebelde. Al notar que la audiencia extrañaba el personaje, el productor vio una oportunidad de oro para hacer negocios. Así nació en 1998 la película para televisión Exiliado, Ley y el Orden. Con un presupuesto millonario para la época, el proyecto tuvo un ingrediente secreto. El propio Chris Knott coescribió el argumento para asegurar que la esencia de su personaje quedara intacta. Pero Logan no regresó solo de las sombras.
Dick Wolf aprovechó esta misma película para rescatar a otro viejo conocido que había sido sacrificado por las cuotas demográficas, el Capitán Kragen, interpretado por Dan Florek. El largometraje fue un fenómeno de audiencia. Demostró que la marca podía romper las barreras de la serie semanal y expandirse a nuevos horizontes. Este éxito funcionó como el trampolín perfecto. Dan Florek saltó directo a comandar el spin-off, la Unidad de Víctimas Especiales, mientras que Chris Nutt regresó años más tarde como la gran estrella de Criminal Intent. La rebelión de los actores obligó al sistema a negociar, pero al final del día Dick Wolf siguió cobrando los cheques. Si hubo un actor que cimentó el prestigio de la serie en sus inicios, ese fue Michael Moriarty, interpretando al implacable fiscal Ben Stone. Su personaje sostenía el peso ético de cada juicio, pero en 1994, la paranoia del mundo real destruyó su carrera en la ficción. Todo comenzó con una cumbre en Washington. La fiscal general de los Estados Unidos en ese entonces, Janet Reno, inició una cruzada política para censurar la violencia en la televisión, señalando directamente a la ley y el orden. Moriarty, un ferviente defensor de la libre expresión, lo tomó como un ataque personal. Tras un tenso altercado con Reno en un hotel, el actor estalló. Exigió a su jefe Dick Wolf y a la cadena NBC que le declararan la guerra abierta al gobierno. Al ver que los ejecutivos preferían la diplomacia corporativa, Moriarty comenzó a comprar páginas enteras de publicidad en los periódicos para denunciar una supuesta conspiración gubernamental en su contra. En los sets de grabación, la situación se volvió insostenible. Los productores revelaron que el actor sufría de una fuerte adicción al alcohol y su comportamiento errático hacía imposible filmar las escenas. Moriarty ejecutó un portazo definitivo, renunció al show y abandonó los Estados Unidos para vivir en un autoexilio político en Canadá, asegurando que la industria de Hollywood lo había vetado. Así fue como entró el legendario Sam Waterston para dar vida a Jack McCoy, lo que inició como una crisis de salud mental y un escándalo político tras bambalinas, terminó regalándole a la franquicia un fiscal más longevo y querido. El sistema no se detuvo ante la caída de Moriarty, simplemente cambió la pieza y continuó el juicio. Cualquiera pensaría que conseguir un protagónico en La Ley y el Orden era el boleto de lotería de cualquier actor, pero la realidad detrás de las cámaras dictaba jornadas extenuantes de 14 horas diarias bajo el gélido clima de Nueva York, un ritmo de trabajo que no todos los cuerpos ni todos los egos podían soportar. El primero en romperse fue George Sunza, el sargento Max Greevy. En la primera temporada, Sunza llegó al set con aires de estrella principal, pero se topó con un formato coral donde debía compartir el protagonismo. Para colmo, la producción se mudó definitivamente a Nueva York. El actor, cuya esposa estaba embarazada en Los Ángeles, colapsó por los extenuantes viajes semanales entre costas. Tras tensas discusiones donde el estudio amenazó con demandarlo si descuidaba la filmación por su vida familiar, Sunza abandonó el show tras solo 22 episodios. La respuesta de los guionistas al iniciar la segunda temporada fue tajante: mataron a su personaje a balazos en pantalla. Para llenar ese vacío entró el veterano Paul Sorvino, interpretando al sargento Phil Serreta, pero su permanencia duró apenas 29 capítulos. Sorvino, un consagrado actor de método y cantante de ópera, no soportaba las heladas jornadas a la intemperie ni las largas horas de espera entre tomas. En la ficción, su salida fue más compasiva. Su personaje recibió un disparo y fue transferido a un puesto de oficina, abriendo paso a la era dorada de la serie con Jerry Orbach. Incluso los más jóvenes terminaron pagando el precio físico. El carismático Jesse R. Martin resistió casi 10 años encarnando al detective Ed Green, pero tras correr miles de calles y enfrentar inviernos crudos, el desgaste corporal y mental lo llevó a pactar su salida con Dick Wolf para refugiarse en la calidez del teatro. En la trama, su personaje se despidió tras verse envuelto en un oscuro escándalo de apuestas y homicidio. Pero si
creías que estos eran los únicos expedientes, la lista de bajas por desgaste y giros creativos es interminable. El galán Benjamin Bratt, quien interpretó al recto detective Ray Curtis, tiró la toalla tras solo 4 años, exhausto del ritmo neoyorquino y buscando refugio en el cine de Hollywood. Giri Hennessy, la fiscal Claire Kincaid, decidió no renovar contrato para lanzar su carrera musical, obligando a los guionistas a castigarla, matando a su personaje en un trágico choque automovilístico. Angie Harmon, la dura fiscal Abby Carmichael, renunció tras 3 temporadas, denunciando que los libretos de Dead Wolf eran demasiado rígidos para su rango actoral. Y el despido más bizarro fue el de Elizabeth Ron. Era la fiscal Serena Salserlin, echada fulminantemente por falta de carisma, cerrando su ciclo con una línea improvisada sobre su orientación sexual que dejó a los fanáticos completamente desconcertados. A veces la realidad de los archivos criminales supera cualquier guión escrito para televisión. Lo que nadie imaginó es que uno de los arquitectos visuales de La Ley y el Orden terminaría protagonizando un expediente tan oscuro que el show jamás habría podido transmitirlo. Hablamos de Jace Alexander, cuyo nombre real es Jason Alexander. Jace fue un prolífico director a cargo de más de 30 episodios de la franquicia original. Era un veterano respetado en el set. Un hombre que sabía perfectamente cómo retratar la justicia en pantalla. Sin embargo, a mediados del 2015, una investigación tecnológica sacudió los cimientos de la industria. Alexander fue arrestado por las autoridades de Nueva York por posesión de pornografía infantil. La noticia fue manejada con total hermetismo por el estudio para proteger la reputación de la marca. Tras declararse culpable por los cargos en 2016, el director evitó la prisión, pero fue sentenciado a 10 años de libertad condicional y quedó registrado de por vida como delincuente en el sistema judicial. A pesar de las batallas presupuestarias, los egos inflamados y las sombras judiciales que envolvieron a sus directores, La Ley y el Orden parecía indestructible. Estaba a tan solo un paso de romper récord histórico como la serie dramática más longeva de la televisión estadounidense, pero en mayo del 2010 ocurrió el verdadero veredicto de muerte. Sin un final planificado para las historias y sin la oportunidad de darle una despedida digna a sus personajes, la cadena NBC ejecutó una sentencia imprevista, la cancelación inmediata del programa. La verdadera razón no fue la falta de audiencia. Detrás de las cortinas, las tensas negociaciones comerciales entre Dead Wolf y los altos ejecutivos de la cadena se rompieron por diferencias irreconciliables en el presupuesto. 20 años de historia y el legado de la franquicia más respetada de la pantalla chica se apagó de la noche a la mañana por una simple disputa de oficina. Tras su abrupta cancelación en 2010, parecía que la serie original había muerto para siempre, pero en la televisión actual, las marcas poderosas nunca descansan en paz. En 2022, la cadena NBC sorprendió al mundo al traer de vuelta el show bajo su nombre original, La Ley y el Orden. Sin embargo, el regreso no vino solo, siguió con las salidas caóticas. El primer gran golpe ocurrió con el actor Anthony Anderson. Cuando Dead Wolf comenzó a planear el regreso de la serie para la temporada 21 en 2022, sabía que necesitaba rostros clásicos para que los viejos fanáticos conectaran de inmediato. Llamó a Anthony Anderson, quien ya había interpretado al detective Kevin Benner. Anderson aceptó regresar bajo una condición estricta: firmar un contrato exclusivo solo por una temporada, un solo año. Su intención real no era quedarse en el show, solo quería apoyar a Dead Wolf a levantar el proyecto, darle el empujón inicial y luego marcharse para enfocarse en crear y producir sus propios programas de televisión. Jeffrey Donovan. Tras convertirse en el pilar policial del regreso, Donovan fue despedido de forma repentina antes de iniciar la temporada 23. Aunque el estudio alegó razones creativas, la prensa especializada filtró que el actor tuvo fuertes choques con los productores ejecutivos. Fiel al estilo frío de la franquicia, su personaje desapareció de la pantalla sin una escena de despedida. Poco después, la veterana Karen Mannheim también fue cortada del elenco, seguida de cerca por Mecca Brooks, el detective Jalen Shaw. Esta vez no hubo peleas de ego, sino una cruda realidad financiera. La cadena NBC ordenó un recorte masivo de presupuesto, al obligar a las estrellas a salir en menos episodios para ahorrar en nómina. Los actores prefirieron abandonar la serie. De los 6 rostros que relanzaron la serie en 2022, la producción barrió con casi todos, demostrando
demostrando que la serie sigue funcionando como una implacable puerta giratoria. La única salida que sí recibió un trato digno fue la del legendario Sam Waterston. Tras más de 400 episodios encarnando a Jack McCoy, el veterano actor de 83 años decidió retirarse pacíficamente de la pantalla en 2024. A pesar de los despidos masivos y la constante purga de contratos, la maquinaria de Dead Wolf no se detiene por nadie. La cadena NBC acaba de renovar oficialmente la serie original de La Ley y el Orden para su temporada número 26. El show se mantendrá con vida, pero con cambios drásticos y con un elenco casi irreconocible, donde Hugh Dancy y Odelia Halleby son los únicos dos sobrevivientes que quedan en pie del regreso original. Al final del día, la trastienda de este imperio televisivo nos deja una lección fría y netamente corporativa. En la industria del entretenimiento, los actores son piezas intercambiables en un tablero que siempre le pertenece a los productores. Ahora te toca a ti ser el jurado de este caso. ¿Consideras que la serie original de La Ley y el Orden es una obra maestra de la televisión o simplemente una implacable maquinaria trituradora del talento humano? Déjame saber tu veredicto abajo en la caja de comentarios. Y si te apasiona descubrir los expedientes ocultos y los secretos detrás de tus series favoritas, dale un buen me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos casos. Nos vemos en la siguiente sesión de este sistema de justicia televisivo.